La Corte Constitucional dijo que la reforma del fuero militar desapareció porque durante su paso por la Cámara de Representantes hubo sesión simultánea de la Comisión Primera y la plenaria. Congresistas y gobierno han afirmado que no fue así. Tanto la reforma constitucional como la ley estatutaria se esfumaron y los militares se quedaron sin un tribunal de garantías de 8 magistrados para vigilar el debido proceso y que sus casos fuesen a la justicia penal militar. También sin un aparato de defensa pago por el Estado y por último sin la posibilidad de salvarse de ser juzgados por los falsos positivos. Este último tema causó grandes discusiones porque el fuero no protegía a los uniformados que cometieran ejecuciones extrajudiciales, pero en Colombia ese delito no existe. Aquí está tipificado el homicidio agravado o en persona protegida, lo que dejaba estos casos en la justicia castrense, hecho que emanaba avisos de impunidad. El blanco legítimo, que es dar de baja civiles por solo ser sospechosos, también quedó en la historia. Ahora el gobierno dice que reconstruirá el castillo de naipes, tan cuestionado por la propia justicia internacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, el fuero penal militar, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Sin embargo, el gobierno nacional busca los caminos, allana diferentes escenarios para que este pueda pasar en el Congreso de la República. Ya ha manifestado que la decisión o el fallo de la Corte Constitucional no tiene que ver con un vicio de trámite. Están buscándole salidas. También el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó o radicó mejor un proyecto para sacar adelante uno de los puntos de la financiación de los procesos para la defensa de los militares. Ese es un tema que genera mucho escozor, principalmente porque se habla que la justicia penal militar para algunos es la forma de rodear a los militares en combate de impunidad. Para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora el director del colectivo José Alvear Restrepo, el doctor Alirio Uribe. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias a ti, Omaira, y a todos los televidentes. Director, ¿cuál es el escenario de ese fuero penal militar? Porque es que no es la primera vez, sin embargo se genera todo el escenario en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que pase este proyecto de fuero militar y se proteja, según los argumentos del gobierno, a los militares que se encuentran en combate. Según las organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, pues es el escenario propicio de alguna manera para que reine la impunidad en el accionar de los militares en combate. Sí, mira, lo primero que habría que aclarar es por qué el presidente Juan Manuel Santos se mete en esta iniciativa y con tanta premura de reformar la Constitución para fortalecer el fuero penal militar. Yo diría que hay una presión muy fuerte, tanto de los militares activos como los militares retirados, que le han exigido al presidente que la condición para que ellos permitan el diálogo con las FARC o futuramente, al futuro, el diálogo con el ELN, la condición es que los militares estén protegidos o blindados jurídicamente. Y eso hace que el presidente Juan Manuel Santos ponga toda la maquinaria que tiene en el Congreso en función de hacer aprobar la reforma constitucional. Si tú miras, lo que ha hecho esto es que se tramitó mal la reforma, y de alguna manera pues se cae por decisión de la Corte Constitucional. Pero el trasfondo de esto es muy simple. En Colombia hoy hay 2.050 investigaciones en la justicia ordinaria y más de 500 en la justicia penal militar que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales de civiles. Es decir, estamos hablando lo que se dice en los medios de comunicación como falsos positivos. Estamos hablando de más de 4.000 asesinatos, más de 4.000 casos en los cuales miembros del ejército mataron civiles y los presentaron ante la opinión pública, incluso en los medios masivos de comunicación, como presuntos guerrilleros dados de baja en combate o como terroristas, como dicen los militares. ¿Eso a qué ha llevado? Ha llevado a que hoy hay 2.200 militares con medidas de aseguramiento, detenidos, entre comillas, en guarniciones militares, y eso ha llevado a que potencialmente unos 10.000 militares puedan terminar siendo enjuiciados o investigados por falsos positivos. Ante eso, ellos negocian de alguna manera y presionan al gobierno para que se haga esta reforma. Nosotros sostenemos que esa reforma es innecesaria, es inconveniente, y no lo sostenemos solamente los abogados de víctimas, eso lo sostiene Naciones Unidas,
los 10 relatores, grupos de trabajo, la Oficina de la Alta Comisionada, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, la OEA, la Comisión Interamericana, todas las ONGs internacionales, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, todos han dicho que esa reforma no debe ir. Esa reforma es contraria a la jurisprudencia histórica, nacional e internacional, es decir, la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, siempre han dicho que las graves violaciones de derechos humanos no son competencia de la justicia penal militar, sino de la justicia ordinaria. Lo propio ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué el gobierno insistió en la reforma y por qué todavía están diciendo que el año entrante la van a volver a presentar? Es totalmente absurdo, es ilógico y nosotros creemos que esa no es la fórmula de proteger a los militares. Es decir, los militares siempre tienen sus manuales de conducta, los militares pueden obviamente y tienen el deber legal y constitucional de atacar a la insurgencia y si hay combates tienen el deber de dar de baja a los combatientes. Eso jamás ha sido criminalizado. Entonces, lo que ellos quieren es impunidad frente a lo que ha pasado. Hay un elemento que aparece en esa reforma y es el del tribunal militar. ¿Cómo funciona? Porque al colombiano común y corriente esos tribunales militares pues se le asemejan fácilmente a los tribunales de los países donde se desarrollaron las dictaduras y demás, y lo que se generaba básicamente era una impunidad total, ahí no pasaba absolutamente nada. Este tribunal militar está compuesto por 8 magistrados y 4 de ellos tienen orientación o directriz militar. ¿Cómo funcionaría ahí? Claro, mira, el problema siempre de la justicia penal militar es esa, que no es una justicia que sea independiente, que sea imparcial, que sea eficaz. La experiencia enseña, y lo vimos esta semana con el caso de corrupción con el magistrado Villarraga, es que vemos, ¿por qué crees tú que un coronel le paga 300 o no sé cuántos millones a un magistrado para que saque el proceso de la justicia ordinaria y la lleve a la penal militar? Lo que está comprando no es el cambio de jurisdicción, lo que está comprando es garantizar la impunidad. La experiencia que tiene el colectivo de abogados en 35 años de litigio es que los casos en la justicia penal militar normalmente quedan en la impunidad. Y cuando algunos avanzan hacia los soldaditos, hacia los de primer nivel, hacia los autores materiales y no hacia los responsables que dieron la orden. Es por eso que la justicia penal militar siempre ha sido impugnada. De hecho, la Comisión Interamericana siempre ha dicho en sus fallos que la justicia penal militar no es justicia. Por ejemplo, si al colectivo de abogados llega un caso de una ejecución extrajudicial y el caso está en la penal militar, nosotros podemos meterlo inmediatamente al sistema internacional sin agotar mecanismos internos porque ya el sistema internacional presume que si el caso está en la penal militar ya no hay mecanismo de acceso a la justicia eficaz. Es decir, que ya el caso está perdido y por lo tanto cobra competencia el sistema internacional. Fíjate que es perentorio. Sí, claro. Lo ha dicho también la Corte Penal Internacional en el informe que hizo en noviembre del año pasado sobre el análisis preliminar de Colombia. Dijo claramente la Corte Penal Internacional sabe que estos crímenes son de competencia de la Corte y sabe que no se han investigado a los superiores, a los máximos responsables, sino solo a los soldados. Es decir que eso está aprobado. El comandante general de las fuerzas militares termina siendo el presidente del Tribunal Superior Militar. Entonces no hay ninguna independencia. De alguna manera lo que hace el gobierno ahorita presentando este proyecto de ley para fortalecer la defensa jurídica de los militares es como un premio de consolación que les han dado a los militares, pero también es absurdo. Yo te pregunto, ¿por qué todos los colombianos tenemos que pagarle la defensa a los militares que hayan ejecutado civiles extrajudicialmente? Lo voy a interrumpir, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a ahondar en esa materia. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando con el director del colectivo José Alvear Restrepo, Alirio Uribe, los alcances del fuero penal militar, esa propuesta que presentó el gobierno nacional y que la Corte Constitucional declaró inexequible por un procedimiento que se desarrolló allí. Estábamos hablando sobre esa petición que presenta el presidente Juan Manuel Santos, entonces ahora para que se abra como un banco de alguna manera para financiar la defensa de los militares investigados en delitos. ¿Pero son delitos de lesa humanidad o cualquier tipo de delito? No está claro, ¿no? Porque obviamente, ¿cuál es la finalidad de esta norma? Teóricamente, lo que quieren es que los militares cuenten con suficientes recursos económicos para financiar sus defensas. Lo que nosotros sostenemos como defensores de derechos humanos es que obviamente los militares tienen derecho a tener un defensor. Y el colectivo de abogados hoy participa en más de 170 casos de ejecuciones extrajudiciales y los militares siempre tienen abogados y tienen buenos abogados, incluso tienen abogados que son exmilitares, que han estudiado derechos, coroneles, capitanes, incluso algunos de los abogados han sido jueces penales militares y ahora ya están retirados, es decir, siempre, y tienen derecho, es decir, todo procesado tiene el derecho fundamental a tener un buen abogado y a tener una defensa técnica que le permita defenderse sobre los cargos que se le están formulando. El problema es si se necesita o no la reforma. Nosotros sostenemos que no. El defensor del pueblo lo ha dicho públicamente, nosotros tenemos 32 abogados para los militares que no tienen cómo pagar un abogado. Es decir, los militares tendrían que tener el derecho que tiene todo ciudadano. El derecho que tiene todo ciudadano es a escoger su propio abogado y si no tiene recursos para pagarlo, entonces va a la Defensoría Pública. Colombia tiene hoy una muy buena defensoría pública, hay 32 abogados especializados en la defensoría del pueblo para atender militares. Si se necesitan más, pues lo que hay que aumentar es la planta de abogados de la defensoría del pueblo para hacer la defensoría pública. Es decir, que es otra reforma innecesaria. Ahora, el cuestionamiento que uno se haría es, ¿será que los colombianos tenemos que crear un fondo especial para pagarle a los generales, a los coroneles, a los altos oficiales, abogados carísimos por matar civiles fuera de combate en el marco de operaciones militares? Eso me parece que hasta allá no debería ir porque casi que es decirle a los militares, oiga, maten que nosotros le pagamos los abogados, el Pero Estado. además no es un principio de inequidad porque entonces si es para los militares debería también ser para todos los colombianos que tengan algún proceso jurídico, algún tipo de investigación. Claro, hay países como Inglaterra o Canadá, por ejemplo, que la defensoría pública funciona así. Es decir, no hay defensores públicos, simplemente la persona que acredita que no tiene cómo pagar un abogado va al mercado, consigue su abogado y el Estado le paga los honorarios. Aquí en Colombia lo que tenemos es la defensoría pública, es un país más pobre, entonces uno no entiende por qué la sociedad entera o el erario público tendría que pagarle la defensa jurídica a los militares en un estándar más alto cuando cometan delitos que no tengan que ver con el servicio, y menos cuando constituyan graves violaciones de derechos humanos, y menos cuando constituyan crímenes de lesa humanidad. Entonces, ese es un poco el cuestionamiento. Ahora, nosotros hemos sostenido, y fíjate que este es un tema muy interesante, hemos sostenido que la defensa que hace DEMIL, que es esta organización que le presta defensa a los militares, viola el debido proceso. ¿Por qué? Resulta que participan, por decir algo, 20 soldados en una ejecución extrajudicial de 2 o 3 campesinos. Y resulta que no todos disparan, pero como todos recitan la orden de operaciones del superior, que dice que hubo un contacto armado con las FARC y que en el intercambio de disparos dieron de baja 3 terroristas, etcétera, como hablan ellos en los reportes militares, ¿no? Entonces, lo que uno encuentra es que cuando uno mira la orden operacional, cuando uno mira el inventario de municiones, quién tenía fusil, quién disparó, uno encuentra que de los 20, de pronto solo dispararon 6 o 7. Sí. Pero como todos los 20 se hacen cómplices y todos dan la coartada de la orden operacional, es decir, que estaba de noche, que no sé qué, que dispararon, que había neblina, lo que sea, lo que se inventan siempre, que hubo intercambio de disparos, entonces todos terminan como coautores. Entonces los inocentes pueden terminar condenados porque no se hace una defensa personal de la persona, sino que se hace una defensa de la institución militar. ¿Me comprendes? Sí. Es decir, en este momento nosotros tenemos una cantidad de soldados que nos llaman
porque nosotros les advertimos. Yo he tenido juicios, por ejemplo, en el caso de los sindicalistas de Arauca, en el juicio, yo le dije a los soldados, todos hicieron uso del derecho a guardar silencio. Y yo les dije en el juicio, mire, ustedes, le pido al señor juez que les lea el Código de Procedimiento Penal porque ustedes no se están defendiendo. Y ustedes van a terminar condenados a 40 años a pesar de que muchos de ustedes ni siquiera dispararon. Y todo por defender ¿a quién? Al coronel Medina, que estaba en ese momento en la sala de audiencias, y por sostener la orden operacional que él dio, que es contravidente a la reconstrucción de escena, a la forma como ingresaron los disparos, a los tatuajes de los disparos, a quemarropa hacia los sindicalistas, etc. Y hoy esos soldados me llaman y me dicen, doctor Uribe, es que nos engañaron. A nosotros dijeron que si nosotros defendíamos la orden operacional y que si no decíamos nada y que si guardábamos silencio íbamos a salir absueltos. En este proyecto, ¿existe claridad específica cómo funcionaría la justicia ordinaria frente al accionar de los militares en combate? Uno, bueno, son el tema de los delitos de lesa humanidad, pero es que hay otros delitos que se dan en combate y qué tanto quedan expuestos y qué tanto las familias que se ven afectadas encontrarán justicia a través de este escenario. No, mira, el proyecto que se acaba de radicar tiene que ver solamente con la defensa técnica y generar un fondo para los militares. Sí, pero el que se declara inexequible, que bueno, el gobierno claro, pretenderá el año entrante volver a presentar. Yo esperaría que si Juan Manuel Santos resulta reelegido no vuelva a cometer el error de volverlo a presentar. Sí, yo estoy seguro que si la Corte Constitucional en un año le presenta nuevamente ese proyecto, vuelve y lo tumba, por vicios de forma o de fondo. Es decir, eso es un fracaso. ¿Qué hemos venido diciendo desde el colectivo de abogados? Nosotros hemos venido diciendo, en el conflicto armado colombiano han intervenido 3 actores. Las guerrillas, obviamente, los paramilitares y el Estado. Si tú quieres desactivar el conflicto colombiano, debes buscar una fórmula jurídica para todos los actores. Pero esas formas jurídicas, si son de justicia transicional, pasan por decir la verdad. Y hemos dicho que los militares van a tener que pasar por un proceso de justicia transicional, desmontar esos grupos de muerte, esos escuadrones de la muerte, esas unidades de inteligencia y confesar y contar los crímenes. Si ellos no hacen eso, van a terminar cumpliéndose el temor que tienen, que ellos dicen que el temor de ellos es que Timochenko termine en el Congreso y ellos en la cárcel. Y eso les va a pasar si ellos no aceptan que han cometido graves crímenes, si no aclaran la verdad, si no devuelven desaparecidos. Pero no solamente porque ¿sí? esté Timochenko no en el gobierno, por eso, sino porque el pueblo colombiano requiere la verdad. Por eso, pero es que ellos lo plantean en esos términos. Sí, claro. Entonces, ellos lo que quieren es pasar de agache con el fuero penal militar y que nadie los investigue. Y eso ya hoy no es posible. Sí, por fortuna, no solamente los defensores que hay en nuestro país, las organizaciones no gubernamentales, sino también todas las instancias internacionales que tienen sus ojos puestos sobre todos estos procesos y sobre todo en este escenario de paz que se empieza a concretar o a allanar escenarios positivos para nuestro país. Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Un escenario que hoy se presenta en nuestro país es el proceso de paz. Por supuesto, los colombianos en ese proceso queremos conocer justicia, verdad, reparación y por supuesto consolidación de la memoria. Y para eso tenemos que saber realmente qué fue lo que sucedió con los diferentes agentes del conflicto que reaccionaron en contra de la población civil. ¿Cuál es ese escenario que se vislumbra a través de todo este proceso de paz? Para conocer no solamente la verdad de la guerrilla, de los grupos paramilitares, sino también de las violaciones que el mismo Estado a través de las fuerzas militares cometieron. Sí, mira, yo pienso que son varios componentes. En materia de verdad, se va a necesitar una comisión de esclarecimiento histórico que haga de manera independiente, de manera imparcial, con un mandato amplio, la reconstrucción de lo que ha sido la violencia en Colombia, clarificando quiénes participaron de esta violencia en Colombia, cuáles fueron los responsables y clarificando qué pasó, qué motivó los crímenes, bueno, todas las doctrinas. Eso va a implicar, obviamente, analizar lo que ha pasado con el fenómeno de paramilitarismo, si fue paramilitarismo de Estado, cómo se organizó, etcétera. Va a mostrar también cómo
hubo manuales de inteligencia, de contrainteligencia, estatutos de las fuerzas militares que permitieron que el ejército cometiera graves violaciones, asesinatos de civiles, etcétera, etcétera. Y también va a demostrar cómo en toda la lucha que hizo la guerrilla, lucha contrainsurgente, pues ellos cometieron graves crímenes, secuestros, reclutamiento de niños, bueno, delitos sexuales, es decir, todo esto. Esa comisión tendría que dar un parte de verdad para que no se vuelvan a repetir los crímenes. Bueno, eso tiene todas unas condiciones. Sí. Luego vendría el tema de resolver lo jurídico. Frente a las guerrillas es claro por el derecho nacional e internacional que los guerrilleros tienen derecho a la amnistía y al indulto más amplio y generoso posible, pero también es claro que si ellos, los máximos responsables, han cometido graves crímenes, ellos deben pasar por un tribunal y deben pasar por un proceso de verdad, de pedir perdón, de contar lo que pasó, de devolver todos los secuestrados. Es que no puede quedar un solo secuestrado desaparecido. Sí. La guerrilla tiene la obligación de contarle a los familiares qué pasó con los secuestrados, si fue que los mataron porque no pagaron, si fue que hubo un bombardeo y murieron en el bombardeo, si fue que trataron de rescatarlos y en medio del rescate murieron. Es decir, eso hay que clarificarlo. Y del otro lado, el Estado tiene que hacer lo propio. Tenemos 18.000 desaparecidos, muchos desaparecidos por organismos de seguridad del Estado. El Ejército tiene que confesar y contar por qué se metió en el tema de las ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos. El Ejército tendría que desmontar esas estructuras y esos manuales de contrainsurgencia que permitieron el asesinato de civiles. Fíjate, todos los sindicalistas que han matado. Cuando uno le pregunta a un paramilitar en una audiencia, ¿usted por qué mató a este sindicalista? El paramilitar te dice, porque era guerrillero. Y uno arregló enseguida, uno le pregunta, ¿y usted cómo sabía que era guerrillero? No, porque el ejército, el DAS, la policía nos pasó el informe de que era guerrillero. ¿Ves? Esto hay que clarificarlo y hay que decirle la verdad al país. Y habría que buscar una fórmula. Ahora, frente a los crímenes de Estado, sí, nosotros sostenemos que los crímenes de Estado no tienen ni en el derecho nacional ni en el derecho internacional derechos, amnistías e indultos. Tendrían que buscar una fórmula de justicia transicional que obviamente no es lo mismo los crímenes políticos que los crímenes de Estado. Los crímenes de Estado podrían tener algunos beneficios, algunos descuentos, etcétera, pero tendrían que cumplir penas, porque no son simétricos. Es decir, la guerrilla per se es delincuencial, es decir, es algo ilegal que se crea para cometer cantidad de acciones en función de la lucha armada que profesa la guerrilla. El Estado no, el Estado es para proteger la vida, la honra de los ciudadanos. ¿Tú cómo explicas que la mayor cantidad de delitos sexuales que están documentados hayan sido cometidos por el Ejército? Te pregunto, ¿cómo justificar que un militar viole mujeres para hacer lucha contra insurgente? Alirio, ¿cuánto tiempo, cuántos años pasarán para que conozcamos o se asome un poco la verdad frente a este escenario? Porque lo que generan los gobiernos de turno son esos falsos patriotismos que llevan a que, bueno, las fuerzas militares y demás protegen a los civiles. No podemos generalizar que todas las fuerzas, porque eso sí sería un error garrafal. Pero hay casos y evidentemente se han manifestado. Ahora mismo conocemos algunos alcances del Palacio de Justicia y lo que sucedió también con la incursión en ese escenario. Ya el gobierno presenta un documento en el que manifiesta que efectivamente se realizaron torturas y desapariciones. ¿Cuánto tiempo pasará? Porque es que en nuestro país el tema de la justicia y de conocer la verdad resulta tan extenso y demás. Mira, el problema, Omaira, es que mientras no finalice el conflicto, tú no puedes hacer una comisión de verdad. Sí, claro. Es decir, la gente no puede en medio de los tiros, en medio de la amenaza, en medio del terror, contar todo lo que sabe, y por eso es un proceso que te puede llevar 10 años, 20 años, lo que sería un proceso de posconflicto, de reconciliación, de decir la verdad, de investigar los máximos responsables y de alcanzar la paz de verdad. Desactivar el conflicto no es la paz. Desactivar el conflicto tenemos que empezar a construir la paz. ¿Y ya estamos listos para ese posconflicto? Porque una cosa es lo que pasa en La Habana. Claro, aquí... claro. Yo quiero creer, y creo que todos los colombianos debemos hacer el esfuerzo de pensar que es posible Colombia tener un país normal. Un país normal es un país que no tenga paramilitares, Bancrín, rastrojos, urabeños. Un país normal es un país que no tenga guerrillas. Un país normal es que tenga un ejército y una policía que el ciudadano no le tenga pavor, no le tenga terror, que no cometan delitos. Volver a confiar en el policía de la esquina. Ese es el país normal que debe tener cualquier sociedad. Hay una cantidad de conflictos sociales que ahorita van a reverdecer, porque aquí
todos los conflictos sociales se taparon con la tapa del conflicto armado. Pero esos conflictos son normales, son naturales y se pueden resolver por cauces democráticos, en las negociaciones colectivas, en las protestas, en las marchas. Entonces, fíjate que yo sí creo, obviamente, los defensores de derechos humanos siempre creemos que esto tiene que mejorar y que la guerra tiene que parar. Alirio, lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. El fallo de la Corte Constitucional con relación al fuero militar es un avance y un aporte a la democracia, porque está muy relacionado la ampliación de ese fuero con la impunidad, sobre todo en los falsos positivos, que se debe penalizar no solamente a los que lo hicieron materialmente, sino a sus intelectuales. Y consideramos que es una de las formas de no dar licencia para matar. No se puede darle facultades a las fuerzas militares para que hagan con la población colombiana lo que quieran. Muchos asesinatos han ocurrido en el país, muchas vinculaciones con los grupos ilegales, con las fuerzas militares, que ha creado en Colombia una situación de impunidad de los desaparecidos, pero también de los asesinatos. Y en ese sentido, consideramos que a pesar de ser por fallas procedimentales, es preciso que busquemos los mecanismos que el Congreso, en lugar de dar esas licencias y esas facultades prácticamente de matar en forma legal, busquemos la forma de resolver los problemas de nuestro país por la vía del diálogo, de solución social a nuestros problemas más sentidos de la población, a los campesinos, a todo el movimiento popular. Porque nosotros también, el magisterio ha vivido en carne propia los asesinatos de más de 1000 compañeros desde la década del 86 o del 80 hasta la fecha. Y continúan las amenazas y continúan los asesinatos contra el magisterio y todo ha quedado en impunidad. Y eso, si se le amplía el fuero militar, donde sean procesados por los mismos militares, pues la situación se complica aún más. Y creo que hay que buscar los mecanismos de que se resuelvan por la vía pacífica todas las contradicciones entre nosotros, pero sobre todo que el gobierno busque los mecanismos que se respete la soberanía, que haya paz y que haya justicia social para todo el pueblo colombiano. Es la exigencia del magisterio y de todo el movimiento popular y del pueblo colombiano en favor de las nuevas generaciones. Alirio, muchas gracias por acompañarnos este mediodía. Por supuesto, la esperanza de los colombianos es que lleguemos a ese escenario de normalidad, donde las instancias del Estado, por supuesto, trabajen para proteger a la ciudadanía y la ciudadanía responda también protegiendo a esas instancias, a esas instituciones que están ahí para salvaguardar los derechos. Ese es el escenario al que todos le apostamos, pero sobre todo levantando esa tapa para que la impunidad desaparezca, la injusticia desaparezca y todos podamos conocer la verdad. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Omar. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.